Bienvenidos de nuevo a Historia Mundial para Dormir. La historia que vamos a contar esta noche es la más cruda de todas. Es la historia de un mundo que no conocía la piedad, donde la única ley era la del acero y el único horizonte era un mar de color gris plomo. Vamos a viajar al norte, a un paisaje de fiordos profundos como cicatrices y bosques de pinos que no terminan nunca, donde los hombres vivían bajo la sombra de dioses que exigían sangre para evitar el fin de los tiempos. Dejamos el sur. Dejamos el mármol, las bibliotecas y el calor del Mediterráneo para entrar en el dominio de la niebla. Es la tierra de los noruegos, de los daneses, de los suecos. Es el paisaje de la supervivencia extrema y la voluntad inquebrantable. Un lugar donde el granjero debía dormir con el hacha bajo la cama y el destino ya estaba tejido antes de nacer. Antes de adentrarnos en el relato te invito a suscribirte. Estamos construyendo una biblioteca de historias para descansar y tu apoyo es lo único que mantiene esta fogata encendida. Y si te gusta esta historia, por favor, déjanos un me gusta y un comentario contándonos de dónde nos estás mirando y qué otras civilizaciones te gustaría que desarrollemos. Ahora sí, empecemos. Ajusta tu almohada y cierra los ojos. Los cuervos de Odín nos observan desde las ramas altas. Bienvenido a la era de los vikingos. Para entender a este pueblo, primero hay que entender la piedra y el hielo que los vieron nacer. Olvida por un momento la imagen del guerrero gritando en la batalla. Antes del guerrero, estaba el hombre que temblaba de frío. Escandinavia no es un hogar. Es una prueba de resistencia. Imagina una tierra donde el invierno no es una estación, sino un estado permanente del alma. Durante meses, el sol es apenas un recuerdo pálido que se arrastra por el horizonte, negándose a subir, dejando a la humanidad sumergida en una penumbra azul y eterna. En estas latitudes, la geografía no perdona. Noruega, por ejemplo, es una muralla de montañas que caen a pique sobre el mar. No hay llanuras suaves, no hay campos interminables de trigo dorado como en Francia o en el sur de Inglaterra. Aquí, la tierra cultivable es un lujo, una franja estrecha de suelo pobre apretada entre el agua salada y la roca vertical. Vivir aquí significaba luchar contra el suelo mismo para arrancarle un nabo o un poco de cebada. La geografía dictaba una sentencia clara. Si te quedas quieto, te mueres de hambre. Si te quedas quieto, el frío te reclama. El viento en estas tierras no acaricia. Corta. Baja desde el Ártico, aullando por los pasos de montaña, congelando la humedad en las barbas y en las pestañas. Es un frío que duele en los huesos, que endurece la piel y el carácter. No había lugar para la debilidad en los fiordos. Un niño nacido en un invierno particularmente duro tenía pocas probabilidades de ver la primavera si no era fuerte. Esta selección natural brutal forjó a una raza de hombres y mujeres altos, robustos, acostumbrados a mirar a la muerte a los ojos desde la infancia. La belleza de Escandinavia es innegable, con sus auroras boreales bailando en el cielo nocturno y sus aguas negras y profundas, pero es una belleza terrible, una belleza que te mata si te descuidas un solo segundo. Este entorno hostil moldeó no solo sus cuerpos, sino también su mente y su idioma. La lengua que hablaban, el nórdico antiguo, era un reflejo sonoro de su mundo. No tenía la suavidad musical de las lenguas romances del sur, ni la cadencia rítmica del latín eclesiástico. El idioma de los hombres del norte sonaba como piedras chocando entre sí, como madera partiéndose bajo el peso de la nieve. Era una lengua de consonantes duras, de gargantas profundas, diseñada para ser escuchada por encima del rugido del viento y el estruendo de las olas. Las palabras tenían poder. No se gastaban inútilmente. En una granja aislada por la nieve, donde la familia pasaba semanas sin ver a otro ser humano, el silencio era la norma. Cuando se hablaba, se decía lo justo.
De ahí nace esa fama de estoicismo, de hombres de pocas palabras. Pero cuando esas palabras se convertían en poesía, en las sagas contadas alrededor del fuego central de la casa comunal, adquirían una magia propia. Los escaldos, los poetas del norte, tejían historias complejas llenas de metáforas a las que llamaban kennings. No decían sangre, decían el rocío de la espada. No decían mar, decían el camino de las ballenas. Incluso en su brutalidad, buscaban elevar la realidad, transformar el sufrimiento del frío y la guerra en algo artístico, algo eterno. La geografía también impuso el aislamiento. Las montañas separaban a las comunidades. Un fiordo podía estar a pocos kilómetros de otro en línea recta, pero ser inaccesible por tierra debido a los picos nevados. Esto convirtió al agua en el único camino posible. Antes de ser guerreros, fueron marineros por pura necesidad. El mar no era una frontera, era la calle principal, la plaza del pueblo, la ruta comercial y el campo de batalla. Quien controlaba el agua, controlaba la vida. Y en este aislamiento, encerrados entre la montaña y el océano, desarrollaron una sociedad ferozmente independiente. No había un emperador lejano al que rendir pleitesía. La autoridad era local. Se debía lealtad al jarl, el líder del clan, y a la familia. El honor familiar era la moneda más valiosa, más que la plata o el oro. Si alguien insultaba a tu padre o a tu hermano, la mancha caía sobre todos, y solo la sangre podía limpiarla. En un lugar donde la ley del rey no llegaba, la reputación no era todo. Un hombre sin honor era un hombre muerto, un paria expulsado a los bosques para morir de frío. Imagina las noches largas de invierno. La oscuridad total afuera. Adentro de las casas largas, construidas con troncos enormes y techos de turba para aislar el calor, el humo de la hoguera picaba en los ojos. Familias enteras, junto con sus esclavos y a veces sus animales, dormían juntos para compartir el calor corporal. En esa penumbra se gestaban los sueños de algo más. Se miraba al mar, a ese horizonte gris y tormentoso, y se preguntaban qué habría más allá. El hambre de tierra, el hambre de sol y el hambre de gloria comenzaron a crecer en el estómago de toda una generación. Volvamos al idioma, porque hay una capa más profunda que debemos excavar. Antes te hablé de cómo sonaba, pero ahora hablemos de cómo se veía y qué significaba escribirlo. Para nosotros, el alfabeto es una herramienta, un código neutral. Para el vikingo, escribir era magia. Su alfabeto era el futark. No eran letras curvas diseñadas para fluir sobre el pergamino con tinta. Eran líneas rectas, angulares, diseñadas para ser talladas. Cuchillo sobre madera. Cincel sobre piedra. No se escribía una nota rápida. Se grababa una sentencia eterna. La palabra runa significa secreto o susurro. Creían que cada letra contenía un poder místico. Grabar una runa de protección en la empuñadura de una espada no era decoración. Era atar un hechizo al acero para que no se rompiera. Grabar runas en la proa de un barco era darle ojos para ver en la niebla. La escritura era un acto sobrenatural que conectaba el mundo de los hombres con el tejido del destino. Por eso, pocos sabían leerlas y escribirlas con maestría. Los maestros de las runas eran temidos y respetados. Pero la verdadera biblioteca vikinga no estaba en las piedras, estaba en la memoria. Era una cultura oral obsesiva. La historia de sus ancestros, las leyes, los mitos de los dioses, todo debía ser memorizado. Y para ayudar a la memoria, el idioma se convirtió en música rítmica. Aquí es donde el nórdico antiguo brillaba con una complejidad mental asombrosa. Usaban un recurso poético llamado kenning. Era un acertijo, una forma de hablar sin nombrar las cosas directamente, obligando al oyente a ser inteligente, a descifrar el código. Un poeta no decía guerrero.
Decía el alimentador de cuervos. No decía espada. Decía la vara de la ira. No decía batalla. Decía la tormenta de escudos. Este lenguaje metafórico creaba una complicidad entre el que hablaba y el que escuchaba. Tú y yo entendemos el código, tú y yo somos parte de este mundo. Era un idioma exclusivo, una barrera cultural. Cuando invadieron Inglaterra, este choque lingüístico fue brutal. El inglés antiguo de los sajones y el nórdico de los vikingos eran primos lejanos, pero lo suficientemente distintos como para generar confusión y terror. Sin embargo, ganaron la guerra de las palabras a largo plazo. Sin que nos demos cuenta, hoy seguimos hablando un poco como ellos. Cuando decimos jueves en inglés, Thursday, estamos invocando el día de Thor. Cuando decimos viernes, Friday, es el día de Frigga, la esposa de Odín. Nos dejaron palabras fundamentales en el inglés como huevo, cuchillo, tomar, ventana. La ventana, window en inglés, viene del nórdico vindauga, que significa poéticamente el ojo del viento. Así que, incluso antes de subir a los barcos, ya tenían las armas más poderosas. Una sociedad flexible capaz de movilizarse rápido, una resistencia física inhumana forjada en la mugre y el frío, y un idioma que convertía la realidad en un hechizo de guerra. Estaban listos. El escenario estaba montado. Los actores tenían sus papeles. Y al sur, una Europa dormida y gorda en su propia complacencia, no tenía ni la menor idea de que el invierno estaba bajando por el mapa. No te confundas pensando que, porque eran salvajes en la batalla, eran anárquicos en su casa. La sociedad vikinga era una maquinaria compleja, rígida y brutalmente estratificada. Imagina una pirámide de lealtades construida sobre la fuerza y la posesión de la tierra. En la cima estaban los jarls. Los aristócratas, los dueños de grandes extensiones de tierra y de barcos. Eran hombres ricos que exhibían su poder con anillos de oro en los brazos y espadas con empuñaduras de plata importada. Pero su poder no era absoluto ni divino. Un jarl tenía que ser generoso. Si no repartía el botín de los saqueos, si no daba fiestas donde la cerveza corría como agua, sus seguidores lo abandonaban. El liderazgo había que comprarlo y mantenerlo día a día. Debajo de ellos, la columna vertebral del norte. Los carls. Los hombres libres. Granjeros, artesanos, constructores de barcos. Tenían el derecho a portar armas, el derecho a hablar en las asambleas y el derecho a buscar justicia. Eran la masa muscular de los ejércitos vikingos. No eran soldados profesionales, eran campesinos que dejaban el arado para tomar el hacha cuando llegaba el verano. Pero la base de la pirámide es la parte que las historias románticas suelen olvidar. Los thralls. Los esclavos. La sociedad vikinga se alimentaba de la esclavitud. Eran los prisioneros de guerra, los secuestrados en las costas de Irlanda o Escocia, o simplemente gente del norte que se había endeudado tanto que tuvo que vender su propia libertad. Un thrall no era un humano ante la ley. Era una herramienta que hablaba. Podían ser comprados, vendidos o sacrificados en el funeral de su amo para servirle en el más allá. La economía escandinava dependía del sudor y la sangre de estos desdichados que trabajaban los campos mientras los amos salían a cazar fortunas. Sin embargo, en medio de esta dureza, brillaba una institución extrañamente democrática. El Ting. La Asamblea. En una época donde en el resto de Europa la palabra del rey era ley sagrada, los vikingos se reunían al aire libre, en lugares sagrados marcados con piedras, para votar. Todos los hombres libres tenían voz. Allí se resolvían disputas de tierras, se juzgaban crímenes y se decidía si ir a la guerra o no. Pero la justicia vikinga tenía un filo sangriento. Si dos hombres no podían llegar a un acuerdo verbal, la ley permitía el Holmgang, el duelo de honor.
Se marcaba un cuadrado en el suelo con pieles de buey, y los dos litigantes entraban con escudos y espadas. Los dioses daban la razón al que quedaba en pie. La justicia no era ciega. La justicia estaba armada. Y en este mundo de testosterona, las mujeres ocupaban un lugar de poder sorprendente. Mientras el hombre estaba fuera en vikingo, porque vikingo era algo que se hacía, no algo que se era, la mujer era la jefa absoluta de la granja. Ella llevaba las llaves del almacén en su cinturón como símbolo de autoridad. Si el marido era un inútil, o la golpeaba, o era tacaño, la mujer nórdica tenía derecho al divorcio. Podía llamar a testigos, declararse divorciada en la puerta de su casa y marcharse con su dote. En muchas cortes cristianas del sur, la mujer era poco más que una propiedad. En el norte, la mujer era una socia formidable que podía heredar, comerciar y gobernar. Entremos ahora en su refugio. Olvida los castillos de piedra. El hogar vikingo era la langus, la casa larga. Una estructura que parecía un barco volcado en la tierra. Paredes curvas de madera, techos bajos cubiertos de corteza de abedul y pasto para aislar el frío mortal. La vida adentro era una existencia en penumbras. No había ventanas, solo un agujero en el techo para que saliera el humo del fuego central. Pero el humo nunca salía del todo. Flotaba en el aire, picante, impregnando la ropa, la piel y la comida. Entrar en una casa vikinga era entrar en una nube de olor a leña quemada, pescado seco, sudor humano y lana húmeda. La privacidad no existía. A lo largo de las paredes había bancos de madera elevados donde la gente se sentaba, comía y dormía. 50 o 60 personas podían vivir en una sola casa comunal. Imagina el ruido constante, los ronquidos, las conversaciones, los animales que a veces se guardaban en un extremo de la casa durante lo peor del invierno para que no se congelaran. El calor corporal de las vacas y las ovejas se mezclaba con el de las personas. Era una convivencia íntima y forzosa. La comida era combustible, no placer. La obsesión principal era la conservación. El invierno era largo y nada crecía durante meses. Si la comida se pudría, la familia moría. Así que todo se curaba. Pescado secado al viento frío hasta que quedaba duro como la madera, carne ahumada colgada de las vigas, leche fermentada para hacer esquir. Comían 2 veces al día. Una comida al levantarse y otra al anochecer. Bebían cerveza y aguamiel porque el agua sola podía estar contaminada y porque el alcohol aportaba calorías vitales y el calor que el sol les negaba. Y aquí rompemos otro mito. El vikingo sucio. La propaganda cristiana los describió como bestias mugrientas, pero la arqueología dice lo contrario. Eran increíblemente vanidosos. Se han encontrado peines hechos de hueso y hasta de ciervo en casi todas las tumbas, más comunes que las espadas. Se lavaban la cara y las manos cada mañana y tomaban un baño completo una vez a la semana, los sábados, una costumbre que escandalizaba a los monjes ingleses que creían que bañarse tanto era pecado de lujuria. Se blanqueaban el pelo con jabón fuerte de lejía para parecerse más a su ideal de belleza y se delineaban los ojos con carbón oscuro para hacer la mirada más penetrante. Querían verse bien mientras te mataban. La tierra ya no daba abasto. Las granjas se dividían y se volvían a dividir hasta que ya no podían alimentar a una familia. Los hijos menores, los que no heredarían la tierra del padre, miraban las olas con una mezcla de terror y esperanza. Sabían que quedarse significaba ser siervos o morir de pobreza. Salir significaba arriesgarlo todo, pero ofrecía una posibilidad. La geografía los empujó al agua. El clima los endureció para soportar cualquier cosa. Y su idioma, lleno de fuerza y fatalismo, les dio las palabras para justificar la violencia que estaban a punto de desatar sobre el mundo. No eran bárbaros sin cerebro como las crónicas cristianas nos quisieron hacer creer después.
Eran granjeros desesperados, eran ingenieros brillantes de la madera, eran poetas de la muerte. Eran los hijos del hielo. Y estaban a punto de construir la máquina más perfecta que la Edad Media había visto para escapar de su prisión congelada. Pero la desesperación por sí sola no conquista imperios. El hambre no cruza océanos. Para escapar de esa jaula de piedra y hielo, los hombres del norte necesitaban algo más que voluntad. Necesitaban una máquina. Necesitaban una herramienta capaz de desafiar la furia del Atlántico Norte, el océano más traicionero del mundo conocido. Y así, con la paciencia de quien talla su propio destino, crearon la obra maestra de la ingeniería medieval. El barco largo. El Landskip. Lo que nosotros conocemos popularmente como el dragcar. No era simplemente un barco. Era la extensión física del alma vikinga. Mientras que los romanos y las naciones del sur construían naves pesadas, rígidas, llenas de clavos de hierro y madera aserrada que luchaban contra las olas, el vikingo entendió el secreto del mar. No puedes luchar contra la fuerza del océano, debes moverte con él. La construcción comenzaba en el bosque profundo. Los carpinteros de ribera, maestros venerados casi tanto como los reyes, caminaban entre los árboles buscando robles centenarios que tuvieran formas curvas naturales, ramas que ya tuvieran la forma de una quilla o de una costilla. No forzaban la madera. La escuchaban. Y aquí reside el primer secreto de su tecnología. No usaban sierras. La sierra corta la fibra de la madera, la debilita. Ellos usaban hachas y cuñas para partir el tronco siguiendo la veta natural. Esto hacía que las tablas fueran increíblemente flexibles y resistentes, capaces de doblarse sin romperse. La técnica que desarrollaron se llamaba construcción de tingladillo. En lugar de colocar las tablas una al lado de la otra, las superponían, como las tejas de un techo o las escamas de un pez, y las unían con remaches de hierro. El resultado no era un casco rígido, sino una estructura elástica. Cuando una ola golpeaba un barco vikingo en medio de una tormenta, el barco no chocaba contra el agua. Se retorcía. El casco entero se flexionaba, absorbía el impacto y se adaptaba a la forma del mar, culebreando sobre la superficie como una serpiente viva. Pero la verdadera genialidad, la característica que cambió la historia de Europa y sembró el terror en el corazón de la cristiandad, fue el calado. El fondo del barco era casi plano. Un navío de guerra capaz de transportar a 50 o 60 hombres armados hasta los dientes, con provisiones y botín, necesitaba apenas 1 metro de profundidad de agua para flotar. Piénsalo un segundo. Esto significaba que el océano ya no era el único camino. Los barcos del sur necesitaban puertos profundos, muelles, infraestructuras. El dragcar no necesitaba nada. Podía navegar por el medio del océano, sí, pero también podía entrar en la boca de un río. Podía remontar el río Rin, el Sena o el Támesis, adentrándose cientos de kilómetros tierra adentro, lejos de la costa, donde las ciudades se sentían seguras y desprotegidas. Y cuando el río se volvía demasiado bajo, o cuando encontraban un obstáculo, los hombres saltaban al agua, cargaban el barco sobre sus hombros y lo transportaban por tierra hasta el siguiente curso de agua. Eran anfibios. Esta era la tecnología furtiva de la Edad Media. No había advertencia. No había velas en el horizonte lejano que dieran tiempo a tocar las campanas de alarma. Gracias a su fondo plano y a su mástil abatible que podían bajar en segundos, los barcos vikingos podían esconderse detrás de un recodo del río, ocultos por los juncos o la niebla matutina. Aparecían de la nada. Un momento había silencio, y al siguiente, la proa tallada con la cabeza de un dragón o una serpiente emergía de la bruma a pocos metros de la orilla, y la arena se llenaba de hombres con hachas y escudos. Para cuando la gente del pueblo entendía lo que pasaba, ya era demasiado tarde. La vela era el motor de esta bestia.
tejida con lana de las ovejas de las tierras altas, cuadrada, inmensa, a menudo teñida de rojo sangre o a rayas para intimidar. La grasa de animal se usaba para impermeabilizar la lana, haciéndola pesada pero eficiente para atrapar el viento del norte. Y cuando el viento moría, entraba en juego el ritmo hipnótico de los remos. 30, 40, 60 remos golpeando el agua al unísono, impulsando la nave con una velocidad que parecía sobrenatural para los observadores estáticos de la costa. El dragcar no era solo un vehículo. Era el hogar del guerrero durante meses. Dormían en la cubierta, bajo el cielo abierto, cubiertos apenas por sacos de piel, con el escudo atado al costado del barco como única pared contra las olas heladas. Allí comían, allí reían y allí morían. El barco era tan valioso que, cuando un gran jefe moría, no lo enterraban en un ataúd. Lo enterraban en su barco, o quemaban la nave con él adentro, enviándolo al otro mundo en la misma nave que le había dado gloria en este. Era la llave que abría todas las puertas. La puerta del comercio, la puerta de la guerra y, finalmente, la puerta del más allá. Tenían los barcos para llegar a cualquier parte y tenían el acero para matar. Pero para lanzarse a un océano desconocido, para atacar reinos 10 veces más poblados que el suyo, necesitaban algo más profundo que la tecnología. Necesitaban una mentalidad que anulara el miedo. Necesitaban dioses que no perdonaran. La fe de los hombres del norte no se parecía en nada al cristianismo que dominaba el resto de Europa. En el sur, se adoraba a un Dios de amor, de sacrificio por el prójimo, un pastor que cuidaba de su rebaño. En el norte, los dioses no eran pastores. Eran guerreros, eran tramposos, eran fuerzas de la naturaleza caprichosas y violentas. Y el padre de todos ellos, Odín, no era un anciano bondadoso sentado en una nube. Odín era el dios de los ahorcados. El dios del frenesí. El dios de la poesía y de la muerte. Era una figura aterradora, un viejo de un solo ojo, envuelto en una capa gris, que vagaba por el mundo buscando sabiduría a cualquier precio. Él mismo se había arrancado un ojo para beber del pozo del conocimiento. Él mismo se había atravesado con su propia lanza y se había colgado de Yggdrasil, el árbol del mundo, durante 9 noches ventosas, sacrificándose a sí mismo para sí mismo, solo para aprender el secreto de las runas mágicas. Si el rey de los dioses estaba dispuesto a sufrir y mutilarse por poder, ¿qué se esperaba de los mortales? La religión vikinga no prometía la salvación a los mansos. No había un bienaventurados los pacíficos. Aquí, la paz era sospechosa. La única moneda válida para entrar en el gran salón de Odín, el Valhalla, era el valor. Y no cualquier valor, sino el valor demostrado en el último momento de vida. Existía un concepto aterrador para cualquier hombre del norte. La muerte de paja. Morir en la cama, viejo, enfermo, tosiendo sangre sobre las pieles, rodeado de medicinas y lamentos, era la vergüenza máxima. Significaba que los dioses no te habían elegido. Significaba que irías al Helheim, un reino de sombras grises, frío y aburrimiento eterno, gobernado por la diosa Hela, donde el hambre es el plato y la cama es la enfermedad. Por eso, el vikingo no temía a la batalla. La buscaba. La batalla era la única oportunidad de evitar la mediocridad eterna. Ver un muro de escudos enemigos no era una amenaza, era una invitación al paraíso. Creían que las valquirias, las doncellas guerreras de Odín, sobrevolaban el campo de matanza invisibles a los ojos mortales, eligiendo a los caídos más valientes para llevarlos al gran banquete. Pero ojo, el Valhalla no era un descanso. Era un cuartel. Los muertos allí peleaban entre ellos todo el día, se mataban y volvían a revivir por la noche para beber cerveza y comer jabalí, entrenando eternamente para el Ragnarok, el fin del mundo, el día en que lucharían junto a los dioses contra los gigantes de hielo.
Esta cosmovisión creaba un fatalismo absoluto. Creían que el día de tu muerte estaba decidido desde el momento en que nacías. Las Nornas, 3 brujas tejedoras que vivían en las raíces del árbol del mundo, ya habían cortado el hilo de tu vida. No podías escapar de tu destino. Si estaba escrito que morirías ahogado, no importaba si te quedabas en tierra firme, el agua te encontraría. Y si estaba escrito que sobrevivirías, podías caminar desnudo entre una lluvia de flechas y ninguna te tocaría. Esta certeza liberaba al guerrero de la ansiedad. ¿Por qué preocuparse? ¿Por qué dudar? Si hoy es el día, es el día. Y si vas a morir, más vale que mueras riendo, con la espada en la mano, para que los escaldos canten tu nombre. La reputación era lo único que sobrevivía a la muerte física. El ganado muere, los parientes mueren, y uno mismo muere. Pero sé de una cosa que nunca muere: la gloria del hombre muerto. Pero los dioses también exigían pago. La relación con ellos era transaccional. Te doy para que me des. Y la moneda de cambio era la sangre. El ritual del Blot era el centro de su culto. En los claros sagrados de los bosques, o en las orillas de los pantanos brumosos, se reunían para sacrificar caballos, cabras, y en tiempos de gran crisis o necesidad extrema, seres humanos. La arqueología nos ha devuelto los cuerpos de los pantanos. Hombres y mujeres perfectamente conservados por la turba, con la piel curtida como cuero, con la soga todavía alrededor del cuello o la garganta cortada. Ofrendas dejadas en el agua negra para apaciguar a la tierra, para pedir una buena cosecha o una victoria en la guerra. No lo veían como un asesinato, sino como un envío. Un regalo necesario para mantener el equilibrio del mundo. Odín, Thor con su martillo rompehuesos, Freya con su belleza y su magia de guerra. No eran símbolos abstractos. Eran reales. Estaban en el trueno, en la tormenta, en el cuervo que te miraba fijamente desde una rama. El mundo estaba vivo y lleno de magia peligrosa. Para navegar ese mundo, para sobrevivir al invierno y conquistar el verano, el vikingo se cubría con la armadura de su fe. Una fe que convertía la muerte en el trofeo final. Con esta tecnología en sus manos y esta oscuridad en sus corazones, los hijos del norte empujaron sus barcos al agua. Las velas se hincharon. Los dragones olieron la sangre del sur. La era del lobo estaba a punto de comenzar. Los barcos ya están en el agua. Los dioses han recibido sus sacrificios. La maquinaria de guerra está lista y el viento del norte sopla a favor. Dejamos atrás la vida en los fiordos. Dejamos atrás la paz de la tierra firme. Ahora, Europa duerme tranquila, sin saber que en el horizonte se acerca una tormenta que durará 3 siglos. La jaula se ha abierto. Todo comenzó con un día de calma engañosa. Tenemos que situarnos en el mapa. Estamos en la costa noreste de Inglaterra, en el reino de Northumbria. Es el 8 de junio del año 793. Frente a la costa, hay una pequeña isla santa llamada Lindisfarne. Es un lugar de paz absoluta, un monasterio rico y aislado donde el único sonido habitual es el canto gregoriano de los monjes y el romper de las olas contra las rocas. Para la gente de Inglaterra, y para toda la cristiandad europea, el mar era una muralla. Era una frontera segura. Nadie venía del océano, excepto comerciantes o amigos. La idea de un ataque desde el agua era tan absurda como pensar en un ataque desde el cielo. Los monjes de Lindisfarne se sentían intocables, protegidos por la distancia y, sobre todo, protegidos por Dios. La isla estaba llena de tesoros. Cálices de oro, cruces incrustadas con piedras preciosas, tapices de seda y bibliotecas de libros sagrados copiados a mano.
No había guardias. ¿Para qué? ¿Quién se atrevería a robar en la casa de Dios? Esa mañana de junio, la ilusión se hizo pedazos. Los cronistas de la época dicen que hubo presagios. Dicen que vieron dragones de fuego volando en el aire y relámpagos inusuales. Pero la realidad fue mucho más física y aterradora. En el horizonte, entre la bruma del Mar del Norte, aparecieron velas cuadradas. Al principio, los monjes pudieron haber pensado que eran comerciantes francos o viajeros perdidos. Salieron a la playa, curiosos, desarmados, con sus túnicas de lana ondeando al viento suave. Pero cuando los barcos tocaron la arena, no bajaron comerciantes. Bajaron demonios. Hombres gigantes, con escudos pintados de colores violentos, hachas que brillaban bajo el sol pálido y un idioma que sonaba como ladridos de perros salvajes. Lo que siguió no fue una batalla. Fue una carnicería industrial. Los vikingos no entendían el concepto de lugar sagrado. Para ellos, un monasterio no era la casa de un dios. Era un banco sin guardias. Entraron en la iglesia corriendo, derribando las puertas. Los monjes fueron cazados como ovejas en un corral. A algunos los degollaron frente al altar. A otros los ahogaron en el mar por pura diversión. A los más jóvenes y fuertes les pusieron cadenas y los arrastraron a los barcos para venderlos como esclavos en los mercados del sur. Arrancaron el oro de las tapas de los libros y tiraron las páginas sagradas al barro. La sangre de los sacerdotes manchó las reliquias de San Cuthberto. En cuestión de horas, el centro espiritual del norte de Inglaterra era una ruina humeante. Los barcos dieron media vuelta y desaparecieron en la niebla tan rápido como habían llegado, dejando atrás solo cadáveres y silencio. La noticia corrió por Europa como un veneno. Alcuino de York, un sabio inglés que vivía en la corte de Carlomagno, escribió una carta que todavía hoy nos transmite el horror puro de ese momento. Nunca antes tal terror había aparecido en Bretaña como el que acabamos de sufrir a manos de una raza pagana. La iglesia de San Cuthberto está salpicada con la sangre de los sacerdotes de Dios. El mundo había cambiado para siempre. El mar ya no era una pared. Era una carretera abierta para los monstruos. Y lo peor de todo era la duda teológica. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué dejó que los paganos mataran a sus siervos más fieles? La respuesta que encontraron fue simple y aterradora. Esto es un castigo. Los vikingos son el látigo de Dios, enviados para purgar nuestros pecados. El miedo se instaló en el corazón de cada pueblo costero desde Escocia hasta España. Una nueva oración se agregó a las letanías de las iglesias. De la furia de los hombres del norte, líbranos Señor. Durante los siguientes 50 años, los ataques fueron rápidos. Golpear y correr. Saqueo pirata. Pero a mediados del siglo IX, la ambición vikinga mutó. Ya no querían solo oro. Querían tierra. Ya no querían robar. Querían reinar. La leyenda dice que todo cambió con la muerte de un hombre. Ragnar Lodbrok. Se dice que el rey de Northumbria, un hombre llamado Ela, capturó al famoso vikingo y lo arrojó a un pozo lleno de serpientes venenosas. Se dice que, antes de morir, Ragnar gritó una profecía que helaría la sangre de los ingleses. Como gruñirán los cerditos cuando sepan cómo murió el viejo jabalí. Los cerditos eran sus hijos. Y cuando la noticia llegó al norte, los hijos de Ragnar no organizaron una incursión. Organizaron el apocalipsis. En el año 865, una fuerza militar sin precedentes desembarcó en el este de Inglaterra. Las crónicas anglosajonas, aterradas, le dieron el nombre que pasaría a la historia: el Gran Ejército Pagano. No eran 3 barcos. Eran cientos. Miles de guerreros. Daneses, noruegos y suecos unidos bajo una sola bandera.
la venganza y la conquista. Al frente de este ejército marchaban figuras que parecían salidas de una pesadilla febril. Estaba Halfdan. Estaba Upa. Pero el más terrible de todos, el estratega maestro, era Ivar el Desuesado. Ivar es una de las figuras más enigmáticas y oscuras de la historia. Su apodo, el Desuesado, ha generado debates durante siglos. Algunos dicen que tenía una enfermedad degenerativa en los huesos que le impedía caminar, que sus piernas eran cartílago inútil. Otros dicen que era una metáfora de su flexibilidad en combate. Pero la imagen más potente, la que encaja con el tono de esta historia, es la de un líder tullido, llevado al campo de batalla sobre un escudo por sus guerreros, o dirigiendo la matanza desde una carreta. Que un hombre discapacitado liderará a la sociedad más física y brutal de la tierra nos dice algo sobre su mente. Ivar compensaba su debilidad física con una crueldad y una inteligencia sobrenaturales. Era un genio táctico. Un psicópata brillante. No buscaba la gloria del combate cuerpo a cuerpo. Buscaba la aniquilación total del enemigo. Bajo su mando, los vikingos dejaron de comportarse como bárbaros desordenados y empezaron a moverse con la disciplina de una legión romana oscura. Northumbria cayó. El rey Ela, el hombre que supuestamente había matado a su padre, fue capturado. Y aquí, la historia se disuelve en el horror ritual. Ivar no quería una ejecución rápida. Quería enviar un mensaje a todos los reyes de la cristiandad. Quería demostrar que su dios, Odín, era más fuerte que el dios de la cruz. Prepararon el ritual en una colina, a la vista de todos. El silencio cayó sobre el ejército pagano. Los cuervos empezaron a dar vueltas en círculos, anticipando el festín. Era el momento del águila de sangre. El ritual del águila de sangre ha sido debatido por historiadores modernos. Algunos dicen que es una invención literaria posterior, una exageración de los cristianos para demonizar a sus enemigos. Pero las fuentes nórdicas, los poemas escáldicos más antiguos, lo mencionan con una precisión técnica que hiela la sangre. Y en el contexto de la venganza de Ivar, la realidad histórica importa menos que el mensaje psicológico. Los hombres del norte traían una crueldad que Europa no podía procesar. No imaginemos esto como una ejecución tumultuosa. Imaginémoslo como una ceremonia silenciosa. El rey Ela fue arrastrado hasta el centro del círculo. Lo obligaron a arrodillarse, con la espalda desnuda ofrecida al cielo gris. No había gritos de odio, solo el susurro de las oraciones a Odín. El verdugo, posiblemente el mismo Ivar o un sacerdote especializado, se acercó con un cuchillo afilado no para cortar carne, sino para separar hueso. El procedimiento era de una anatomía macabra. Se cortaba la piel a lo largo de la columna vertebral. Luego, con una herramienta similar a un cincel, se separaban las costillas de la columna, una por una, abriéndolas hacia afuera como si fueran las alas de un pájaro. La culminación del horror llegaba cuando extraían los pulmones intactos a través de esa apertura y los colocaban sobre los hombros de la víctima. El movimiento agónico de la respiración hacía que los pulmones se inflaran y desinflaran, creando la ilusión de unas alas rojas que aleteaban. ¿Por qué tal atrocidad? Porque era una ofrenda. Odín es el dios de la guerra, pero también de la sabiduría oculta y la muerte. Entregarle un rey enemigo de esta forma era garantizar la victoria eterna. Se creía que, si la víctima gritaba, el sacrificio no era válido y no entraría al Valhalla. Por eso, el silencio del condenado era tan importante como la habilidad del verdugo. Fue una demostración de poder absoluto. Los sajones miraban esto y entendían que no estaban peleando contra hombres. Estaban peleando contra demonios salidos del hielo. Con la muerte de los reyes de Northumbria y de Estanglia, los vikingos hicieron algo que nadie esperaba. No se fueron. El gran ejército pagano no volvió a sus barcos con el botín.
Se quedaron. Tomaron la ciudad de York, a la que rebautizaron como Jorvik. La transformaron. Una ciudad romana en decadencia se convirtió en un centro comercial bullicioso, lleno de olor a pescado, alquitrán y especias robadas. Aquí nace el Danelá, la ley de los daneses. Inglaterra quedó partida en dos. Al sur y al oeste, los últimos reyes sajones resistían a duras penas. Al norte y al este, imperaba la ley de Odín. Los granjeros vikingos empezaron a traer a sus familias. El guerrero dejaba la espada y agarraba el arado. Y así, la sangre se mezcló. Pero antes de esa integración, hubo una época de terror puro protagonizada por una casta de guerreros que merece su propio capítulo en la historia del miedo. Los Berserkers. Dentro de las filas vikingas, había hombres a los que incluso sus propios compañeros miraban con recelo y distancia. Caminaban separados. No usaban cotas de malla ni cascos de hierro elaborados. Iban vestidos con pieles de oso o de lobo, a veces mal curadas, con las cabezas de las bestias cubriendo sus propios cráneos como capuchas grotescas. Eran los Berserkers y los Ulfhednar. La palabra berserker significa literalmente camisa de oso. Eran la fuerza de choque, la vanguardia suicida. Antes de la batalla, entraban en un estado de trance hipnótico llamado Berserkergang. Se cree que consumían hongos alucinógenos, tal vez la amanita muscaria, o bebían brebajes de beleño negro y alcohol para disolver los límites de la conciencia humana. Imagina estar en la línea de defensa sajona. Ves venir una marea de escudos, pero al frente, corriendo solos, vienen estos hombres aullando, con la espuma de la rabia cayéndoles por la barba. No sienten frío. No sienten miedo. Y lo más aterrador, no sienten dolor. Se cuenta que mordían los bordes de sus propios escudos de madera hasta destrozarlos, poseídos por el espíritu del animal que llevaban puesto. Cuando el acero chocaba, un berserker era imparable. Podía perder un brazo y seguir luchando, impulsado por la adrenalina y la droga. No distinguían amigo de enemigo en el frenesí. Eran máquinas de matar biológicas. Se dice que algunos morían no por las heridas enemigas, sino porque el corazón les estallaba de puro esfuerzo físico al terminar el combate. Eran el arma definitiva de la era del lobo, la encarnación humana de la furia de la naturaleza que los sajones cristianos, con sus oraciones ordenadas y su miedo al pecado, no podían comprender ni detener. Pero si Inglaterra fue el laboratorio de la conquista, Francia fue el escenario del espectáculo más grandioso y aterrador de la era vikinga. Tenemos que viajar ahora al año 845 y luego al 885. El objetivo era la joya de los francos: París. En aquel entonces, París no era la metrópolis gigante de hoy, sino una ciudad fortaleza confinada en la isla de la Cité, en medio del río Sena. Era el corazón del reino de los francos occidentales. Y un día de noviembre, los vigías en las torres de la muralla vieron algo que desafiaba la lógica. No eran 10 barcos. No eran 100. Las crónicas hablan de 700 barcos vikingos. Intenta visualizar la escena. El río Sena, desde una orilla hasta la otra, estaba completamente bloqueado por madera y velas. Era una ciudad flotante que avanzaba lento, al ritmo de los tambores de guerra. Se dice que había 40.000 hombres del norte bajo el mando de líderes legendarios como Ragnar, en el primer asedio, o Rollo y Sigfredo, en el segundo. La superficie del agua desapareció bajo los cascos de los Drakkar. Para los parisinos atrapados en la isla, debió parecer que el mundo entero venía a devorarlos. La tecnología del miedo que mencionamos antes alcanzó aquí su punto máximo. Los puentes de París bloqueaban el paso de los barcos, impidiéndoles remontar el río para saquear la rica Borgoña. ¿Qué hicieron los vikingos? No se dieron la vuelta. Asediaron la ciudad con una paciencia geológica.
construyeron máquinas de asedio, catapultas, arietes. Intentaron quemar los puentes con barcos incendiarios. Los defensores de París, liderados por el conde Odo, lucharon con una valentía desesperada, volcando aceite hirviendo y cera derretida sobre los invasores que trepaban las murallas como hormigas furiosas. El asedio duró meses. El hambre empezó a morder dentro de las murallas de París. La gente comía ratas, cuero hervido, hierba. Afuera, los vikingos también sufrían disentería y frío, pero no se movían. Era un concurso de resistencia. Y aquí es donde la política europea cambió para siempre. El emperador de los francos, Carlos el Calvo I y Carlos el Gordo después, tomaron una decisión pragmática y humillante. En lugar de luchar hasta la muerte, decidieron pagar. Nació el Danegeld, el oro danés. Imagina la escena. Carretas y carretas llenas de plata, sacadas de las iglesias y de los impuestos al campesinado, saliendo de las puertas de París y siendo entregadas a los jefes vikingos. Miles de libras de plata y oro solo para que se fueran. Fue el primer gran esquema de extorsión mafiosa de la historia a escala continental. Págame y no quemo tu casa. Pero hubo un vikingo que no quiso solo el oro. Hubo uno que miró la tierra fértil de Francia, miró los ríos, miró a las mujeres y decidió que ya estaba cansado de volver al hielo. Su nombre era Rollo, el caminante. Se le llamaba así porque era tan gigante que ningún caballo podía cargarlo, y debía ir siempre a pie. Rollo hizo un trato con el rey de Francia. Dame tierras y yo te protejo de los otros vikingos. El rey aceptó. Le dio la región del norte, la tierra de los hombres del norte. Normandía. En ese momento, sin saberlo, los vikingos dejaron de ser invasores y empezaron a convertirse en algo más. Empezaron a convertirse en caballeros. Pero esa transformación llevaría tiempo. Mientras el oeste de Europa ardía bajo el hacha de los daneses y noruegos, otra historia, quizás más siniestra, se estaba escribiendo en el este. Los vikingos de lo que hoy llamamos Suecia miraron el mapa y no vieron el océano Atlántico. Vieron ríos. Vieron arterias de agua dulce que cortaban el continente como venas abiertas. El Vístula, el Dnieper y el inmenso Volga. Estos hombres no buscaban monasterios para saquear. Buscaban el mercado más rico del mundo. Bagdad. Buscaban la plata de los árabes. Y para conseguirla, se convirtieron en algo mucho peor que piratas. Se convirtieron en los mayores traficantes de personas de la Edad Media. La travesía hacia el este era una pesadilla logística. Los barcos no podían navegar todo el trayecto. Había rápidos, cascadas y tramos de tierra seca. Aquí es donde la fuerza bruta del vikingo se ponía a prueba. Tenían que descargar los barcos, sacar la carga y arrastrar las naves sobre troncos rodantes durante kilómetros de bosque hostil, acechados por tribus nómadas de las estepas que disparaban flechas desde lejos. A estos tramos los llamaban los transportes. Era un infierno de barro, mosquitos y espaldas rotas. A estos vikingos del este se les llamó Rus. De su nombre deriva la palabra Rusia. Eran gigantes rubios, tatuados desde la punta de los dedos hasta el cuello con figuras de árboles y bestias de color verde oscuro. Y su mercancía principal tenía un nombre triste que también nos ha llegado hasta hoy. Cazaban a las poblaciones locales, los pueblos eslavos. De la palabra eslavo, nació la palabra esclavo. Los Rus bajaban por los ríos con sus barcos cargados de pieles de marta, cera, miel y cientos de seres humanos encadenados. Llegaban a ciudades comerciales como Volgar o Kiev, y allí se encontraban con los comerciantes del califato abasí. El choque cultural era brutal. Los árabes, refinados, limpios, obsesionados con la higiene y la oración, miraban a estos gigantes del norte con una mezcla de fascinación y repulsión absoluta.
Gracias a un diplomático árabe llamado Infadlán, tenemos una crónica de primera mano del año 921. Infadlán los describe como las criaturas más sucias de Dios. Cuenta con horror cómo se lavaban todos en la misma palangana de agua cada mañana, escupiendo y sonándose la nariz en el mismo líquido con el que el siguiente se lavaría la cara. Pero también dice: nunca he visto cuerpos tan perfectos, altos como palmeras. La convivencia en estos mercados fronterizos era tensa. La plata árabe fluía hacia el norte a toneladas. Se han encontrado más monedas árabes en Suecia que en muchas ciudades de Medio Oriente. Pero lo que Infadlán vio una noche a orillas del río Volga es lo que realmente define el tono de nuestra historia. Fue testigo del funeral de un jefe vikingo. Cuando un gran líder de los Rus moría, no lo enterraban simplemente. Tenían que enviarlo al otro mundo con estilo, y eso requería un ritual de sangre complejo y teatral. Infadlán observó, escondido entre la multitud, cómo preparaban el barco del jefe muerto. Lo sacaron del agua y lo apoyaron sobre una pira de madera enorme. Pusieron el cadáver del jefe en un lecho cubierto de brocados bizantinos de oro y seda. Le pusieron comida, bebida, hierbas aromáticas. Sacrificaron un perro, 2 caballos y 2 vacas, cortándolos en pedazos y arrojando la carne sangrante dentro del barco, alrededor del cuerpo. Pero faltaba la ofrenda principal. El jefe no podía ir solo al Valhalla. Necesitaba compañía. Preguntaron entre sus esclavas: ¿quién de vosotras quiere morir con él? Una de las chicas, tal vez drogada, tal vez creyendo fanáticamente en la promesa del paraíso, dio un paso al frente y dijo: yo lo haré. Desde ese momento, ya no la trataron como a una esclava, sino como a una muerta en vida. La vistieron con joyas, le dieron de beber alcohol fuerte día y noche, y la trataron como a una princesa condenada. La ceremonia fue dirigida por una anciana siniestra a la que llamaban el ángel de la muerte. Era una mujer mayor, de cara ancha y expresión severa, encargada de la parte física del tránsito. Ella no era una sacerdotisa etérea. Era una carnicera ritual. El día final, la chica fue llevada barco por barco para tener relaciones con los hombres principales de la tribu, en un rito de fertilidad macabro donde cada hombre le decía: dile a tu amo que he hecho esto por amor a él. Finalmente, la subieron al barco del jefe muerto. Infadlán cuenta que la chica parecía confundida, entrando y saliendo de un estado de trance. Los hombres empezaron a golpear sus escudos con palos de madera para hacer un ruido atronador. ¿La razón? Para que los gritos de la chica no se escucharan y no asustaran a las otras esclavas que tendrían que hacer lo mismo en el futuro. El ángel de la muerte entró en la tienda armada en la cubierta del barco. Entre varios hombres sujetaron a la joven. Le pasaron una cuerda por el cuello, tirando de ambos extremos para asfixiarla, mientras la anciana hundía una daga ancha entre sus costillas. Fue una muerte lenta, brutal y coreografiada. Una vez que la chica estuvo muerta junto a su amo, el pariente más cercano del jefe se acercó desnudo, caminando hacia atrás con una antorcha encendida en una mano y la otra cubriéndose el trasero, un gesto de respeto y vulnerabilidad. Prendió fuego a la madera bajo el barco. El fuego, avivado por el viento del río, devoró la nave, los cuerpos de los animales, el cadáver del jefe y el de la chica sacrificada. En menos de una hora, solo quedaban cenizas. Un vikingo que estaba al lado de Infadlán se rió del árabe y le dijo a través de un traductor: vosotros los árabes sois tontos. Enterráis a vuestros seres queridos en la tierra para que se los coman los gusanos. Nosotros los quemamos en un instante y entran al paraíso purificados por el fuego. Esta era la realidad de la era del lobo en el este. No había romanticismo. Había comercio, había plata y había un desprecio absoluto por la vida humana ajena a la tribu. Los Rus fundaron ciudades que se convertirían en imperios.
Nóvgorod, Kiev. Se mezclaron con la población local y, con el tiempo, perdieron su identidad escandinava para convertirse en rusos, ucranianos y bielorrusos. Pero en esos primeros siglos, eran los fantasmas del río, los mercaderes de la muerte que unieron el hielo del norte con el calor del desierto mediante una cadena de esclavos. Ahora, el mapa estaba completo. Oeste, sur y este habían sentido el peso del hierro nórdico. Pero quedaba una dirección. La dirección prohibida. La dirección donde el mundo se acababa. El oeste profundo. Allí, en la soledad del océano abierto, les esperaba su mayor descubrimiento y su destino final. El fuego ha consumido el sur y el este. Los imperios han temblado. Pero el espíritu vikingo no se sacia solo con oro y esclavos. Hay algo más fuerte que la codicia. La curiosidad. El viejo mundo se ha quedado pequeño. Ahora, los proas giran hacia donde los mapas terminan. Hacia el vacío. Hacia el silencio azul del océano desconocido. Es hora de navegar más allá del borde del mundo. Si el ataque a Inglaterra fue una explosión de violencia, la exploración del Atlántico fue un ejercicio de locura controlada. Hay que entender lo que significaba el océano para un hombre del siglo IX o X. No tenían brújulas magnéticas. No tenían sextantes. No tenían mapas satelitales. El mundo conocido terminaba en la costa de Irlanda. Más allá, solo había el mar de las tinieblas, un abismo de agua gris donde vivían monstruos y donde el mundo se acababa en una cascada infinita. Y, sin embargo, fueron. Se lanzaron al vacío en barcos abiertos, sin cubierta, expuestos a la lluvia helada, al granizo y a olas de 15 metros de altura. ¿Cómo navegaban? Leían el mundo. Eran maestros de la observación natural. Miraban el color del agua. Si cambiaba de azul profundo a verde turbio, sabían que la tierra estaba cerca o que las corrientes chocaban. Observaban el vuelo de los pájaros marinos. Si un alcatraz volaba con el pico lleno de comida, volaba hacia tierra. Si volaba vacío, se alejaba de ella. Usaban sus sentidos de una forma que nosotros hemos olvidado. Podían oler la tierra antes de verla. Podían escuchar el sonido del oleaje rompiendo contra acantilados invisibles en la niebla. Y cuando el sol desaparecía durante días bajo tormentas perpetuas, usaban la piedra solar, un cristal de espato de Islandia que, según las leyendas, polarizaba la luz y permitía ubicar la posición del sol incluso en un día nublado. El primer gran descubrimiento fue Islandia. Una isla que parece otro planeta. Un lugar donde la tierra hierve y los glaciares cubren volcanes activos. Para los vikingos que huían de la tiranía de los reyes en Noruega, Islandia fue el refugio perfecto. No había nadie a quien matar, solo tierra virgen para tomar. Se estableció una sociedad única, sin reyes, gobernada por clanes y leyes orales. Pero el hambre de horizonte no se detuvo ahí. En esta historia de exploradores, aparece un personaje fundamental. Eric el Rojo. Un hombre violento, pelirrojo y temperamental. Fue expulsado de Noruega por asesinato. Huyó a Islandia. En Islandia, volvió a matar en una disputa vecinal y fue desterrado de nuevo. Ya no tenía a dónde ir. Al este estaba la muerte, al sur estaba la ley. Así que miró al oeste. Navegó hacia lo desconocido y encontró una tierra masiva, un continente de hielo y roca estéril. Pasó 3 años explorando sus costas desoladas. Cuando su exilio terminó, volvió a Islandia con un plan. Sabía que nadie querría ir a vivir a un lugar llamado Tierra de Hielo. Así que cometió el primer acto de marketing inmobiliario fraudulento de la historia.
llamó a la nueva tierra Greenland, la Tierra Verde. Groenlandia. Les dijo a los granjeros islandeses, cansados de la sobrepoblación y el hambre, que había encontrado un paraíso de pastos fértiles. Era una mentira a medias. Había pastos, sí, en un par de fiordos protegidos, pero el resto era un desierto polar invivible. Aún así, la desesperación tiene oídos grandes. Cientos de personas lo siguieron. Cargaron sus barcos con vacas, ovejas, caballos y familias enteras, y se mudaron al borde del mundo habitable. Vivieron allí durante casi 500 años, en una soledad absoluta, aferrados a la costa como náufragos, comerciando colmillos de morsa y pieles de oso polar con Europa a cambio de hierro y madera, que en Groenlandia no existían. Pero incluso Groenlandia no era el final. Los barcos, a veces desviados por tormentas, a veces por pura curiosidad, siguieron empujando hacia el oeste. Y fue el hijo de Erik, Leif Erikson, quien daría el paso final. El paso que cambiaría la historia de la humanidad, aunque la humanidad tardaría siglos en enterarse. Corría el año 1000, aproximadamente. Leif Erikson, buscando una tierra que otro navegante había visto de lejos entre la niebla, navegó hacia el suroeste desde Groenlandia. Primero encontró una tierra de piedras planas a la que llamó Helluland. Luego una tierra de bosques inmensos a la que llamó Markland. Y finalmente, llegó a un lugar donde el clima era suave, donde los ríos estaban llenos de salmones más grandes que cualquiera que hubieran visto, y donde crecían uvas silvestres. Lo llamó Vinland, la tierra del vino. Hoy sabemos, gracias a la arqueología y al descubrimiento del asentamiento en Manson Maras, en la isla de Terranova, Canadá, que esto no es un mito. Estuvieron ahí. Los vikingos caminaron por América 500 años antes que Cristóbal Colón. Construyeron casas de turba, forjaron clavos de hierro en el Nuevo Mundo y exploraron la costa. Pero no estaban solos. Por primera vez en su expansión, los vikingos se encontraron con una fuerza que no pudieron superar. Se encontraron con los nativos americanos. Los vikingos los llamaron despectivamente Skrellings, que podría traducirse como los débiles o los que gritan. Al principio, hubo un comercio tímido. Los nativos querían telas rojas y leche. Los vikingos querían pieles. Pero la tensión era inevitable. Un día, un toro que los vikingos habían traído de Europa se escapó y empezó a mugir furiosamente. Los nativos, que nunca habían visto una bestia semejante, entraron en pánico y se desató la guerra. Y aquí, la tecnología militar vikinga falló. Sí, tenían hachas de hierro y cotas de malla, pero eran pocos. Quizás 100 o 200 hombres y mujeres aislados a miles de kilómetros de casa. Los nativos eran miles. Sus flechas llovían desde el bosque en nubes interminables. Las sagas cuentan historias aterradoras de estas batallas. Cuentan sobre Freydis, una hija de Erik el Rojo, que estando embarazada y viendo que los hombres vikingos retrocedían ante el ataque nativo, agarró una espada, se descubrió el pecho y lo golpeó con el filo del arma, gritando como una poseída, lo que asustó tanto a los nativos que detuvieron el ataque momentáneamente. Pero la realidad numérica se impuso. No podían ganar. América no era una isla desierta. Era un continente lleno de naciones guerreras. Los vikingos, los grandes conquistadores de Europa, tuvieron que hacer algo que rara vez hacían. Retirarse. Cargaron sus barcos, abandonaron sus casas y volvieron al frío de Groenlandia. El conocimiento de América se desvaneció en la niebla. Se convirtió en una historia que los viejos contaban junto al fuego, un cuento sobre una tierra de uvas y bosques infinitos al oeste, que poco a poco se confundió con la leyenda. El mundo no estaba listo para unirse todavía. Pero la tragedia del oeste no terminó con la retirada de América.
Los que regresaron a Groenlandia se encontraron con un enemigo más paciente y letal que los nativos. El clima. A partir del año 1300, el mundo se enfrió. La pequeña edad de hielo avanzó sobre el Atlántico Norte. Los pasos marítimos se congelaron. Los barcos con suministros de Europa dejaron de llegar. La colonia de Groenlandia quedó aislada del universo. Imaginemos la angustia de esas 5.000 personas atrapadas en el borde de la realidad, viendo cómo los glaciares avanzaban año tras año, tragándose los pastos de sus ovejas. Se volvieron más pequeños, raquíticos por la desnutrición. Empezaron a comer a sus perros. Y luego, simplemente, se apagaron. Nadie sabe con certeza cómo fue el final. Cuando un barco europeo volvió a visitar Groenlandia siglos después, solo encontró ruinas vacías y silencio. Ni un solo cuerpo. Ni una sola carta de despedida. ¿Murieron de hambre? ¿Fueron masacrados por los Inuit? ¿O simplemente se lanzaron al mar en un acto de desesperación colectiva? La desaparición de los vikingos de Groenlandia es el último gran secreto que el hielo se niega a devolver, un recordatorio de que la naturaleza siempre gana la última mano. Mientras unos morían de frío en las costas desoladas de Canadá, otros vikingos vivían una realidad opuesta en el otro extremo del mundo. Si el oeste era hielo y madera, el este era oro y seda. Los barcos suecos que bajaban por los ríos de Rusia finalmente desembocaban en el Mar Negro. Y allí, en el horizonte, veían algo que sus mentes apenas podían procesar. Veían Miklagard, la gran ciudad. Constantinopla. Para un hombre acostumbrado a granjas de madera y barro, ver las cúpulas doradas de Santa Sofía y las murallas triples de la capital del Imperio Bizantino era como ver una ciudad construida por dioses. Pero los emperadores de Bizancio tenían un problema. No confiaban en su propia gente. La corte estaba llena de veneno, traiciones, eunucos conspiradores y generales ambiciosos. El emperador necesitaba una guardia personal que fuera absolutamente leal, feroz en combate y, lo más importante, que no hablara el idioma local para no meterse en política. Necesitaba bestias leales. Y las encontró en los hombres del norte. Así nació la Guardia Varega. La unidad de élite más temida del Mediterráneo. Imagina el contraste visual. Hombres pálidos, gigantes, con barbas trenzadas y hachas danesas de 2 manos al hombro, caminando por los pasillos de mármol delicado del gran palacio, rodeados de mosaicos y perfumes de incienso. Les pagaban fortunas. Un varego podía volver a Escandinavia después de 10 años de servicio siendo el hombre más rico de su reino. Su lealtad era legendaria, pero su brutalidad también. Eran la policía secreta y los verdugos del emperador. Si había que arrestar a un patriarca corrupto, enviaban a los varegos. Si había que cegar a un rival político, los varegos traían el hierro candente. Dejaron su marca literalmente. Hoy, si vas a la Catedral de Santa Sofía en Estambul y subes a la galería superior, puedes ver inscripciones grabadas en el mármol con cuchillo. Grafitis de hace 1000 años que dicen cosas simples como Halfdan estuvo aquí. Vikingos aburridos durante una misa interminable, tallando su nombre en la iglesia más sagrada de la cristiandad. Pero mientras estos mercenarios tallaban sus nombres en el mármol del sur, en sus tierras natales se estaba librando una guerra mucho más silenciosa y letal. Una guerra no por el oro, sino por el alma del norte. El crepúsculo de los dioses no llegó con un cataclismo de fuego como decían las profecías antiguas. Llegó con un libro y una cruz. La conversión de Escandinavia al cristianismo no fue un cuento de hadas pacífico donde los vikingos vieron la luz y se arrepintieron. Fue una guerra civil brutal. Los reyes vikingos, al viajar al sur, se dieron cuenta de algo político. El cristianismo era una herramienta de poder superior.
Odín era un dios para jefes de clanes independientes, difícil de controlar. El dios cristiano, con su jerarquía de obispos y su obediencia a un solo rey ungido por la gracia divina, era perfecto para consolidar un reino. Figuras como Olaf Tryggvason, rey de Noruega, trajeron la nueva fe a punta de espada. Olaf era un fanático. Recorría los fiordos con su ejército dando a los granjeros una opción binaria: el bautismo o la muerte. Y las muertes que diseñaba para los paganos resistentes eran dignas de las peores pesadillas. Las sagas cuentan, con un horror detallado, cómo Olaf trataba a los hechiceros y a los fieles de Thor. Se habla de hombres atados en las rocas durante la marea baja para que se ahogaran lentamente mientras subía el agua helada. Se habla de cuencos de brasas ardientes colocados sobre los estómagos de los prisioneros. En una historia particularmente macabra, se cuenta cómo obligó a un líder pagano a tragarse una serpiente viva a través de un tubo de cuerno, y luego calentaron el tubo para que la serpiente buscara la salida mordiendo las entrañas del hombre hacia afuera. Era el choque de dos mundos irreconciliables. Los viejos dioses estaban enraizados en la tierra, en los árboles sagrados, en las piedras. Los misioneros cristianos llegaban y talaban los bosques sagrados, quemaban los ídolos de madera de Thor y construían iglesias encima de los antiguos lugares de sacrificio. Para el campesino común, esto era el terror absoluto. ¿Cómo se atrevían? ¿Por qué Thor no los fulminaba con un rayo? El silencio de los dioses antiguos ante estos insultos fue lo que, poco a poco, rompió la fe del pueblo. Si los cristianos podían quemar el templo de Uppsala en Suecia y no morir al instante, entonces quizás su dios era más fuerte. La magia se estaba muriendo. El mundo se estaba desencantando. Ya no había elfos en las colinas ni enanos en las piedras. Ahora había demonios y santos. Esta crisis de identidad desgarró a las familias. Hermanos mataban a hermanos por diferencias de fe. Los escaldos, los poetas que guardaban la memoria de la raza, se vieron obligados a cambiar sus metáforas. Ya no podían cantar sobre las valquirias sin riesgo de ser acusados de herejía. La cultura oral, rica y compleja, empezó a ser asfixiada por el latín y la escritura de los monjes. Fue en este clima de fractura espiritual, de un norte que ya no sabía si mirar al cielo de Odín o al cielo de Cristo, cuando apareció el último gran protagonista de nuestra historia. Un hombre que, irónicamente, era cristiano, pero que peleaba con la furia de un pagano antiguo. Entre todos estos mercenarios, hubo uno que encarnó el final de la era. Su nombre era Jarl Sigurdsson, pero la historia lo recuerda por su apodo: Harald Hardrada. El gobernante duro. El despiadado. Su vida es el resumen perfecto de la locura vikinga. Harald tuvo que huir de Noruega siendo un adolescente, herido tras una batalla perdida. Huyó a Rusia, sirvió a los príncipes de Kiev y luego bajó a Constantinopla. Se unió a la Guardia Varega y ascendió hasta convertirse en su comandante. Luchó contra piratas árabes en el Mediterráneo, combatió en Sicilia, peregrinó a Jerusalén para escoltar albañiles que reconstruirían el Santo Sepulcro y sofocó rebeliones en Bulgaria con tal violencia que le llamaron el devastador de búlgaros. Acumuló una riqueza obscena. Durante años, envió todo su botín al norte, a la seguridad de los príncipes rusos. Cuando sintió que era el momento, volvió a Noruega. No volvió como un mendigo. Volvió como un rey en potencia. Compró alianzas, compró ejércitos y reclamó el trono de Noruega. Harald Hardrada era un anacronismo. Era un hombre del pasado viviendo en un mundo que estaba cambiando. Europa se estaba volviendo feudal, ordenada, cristiana y burocrática. Pero Harald seguía pensando como un rey del mar de los viejos tiempos. Quería más. Siempre quería más. En el año 1066, el rey de Inglaterra murió sin hijos. 3 hombres reclamaron la corona.
Uno era Gerald Godwinson, un noble inglés. Otro era Guillermo, el duque de Normandía, descendiente de vikingos afrancesados. Y el tercero era Gerald Jardrada. Gerald no tenía un derecho real sólido sobre Inglaterra, pero tenía algo más convincente: 300 barcos y el ejército más experimentado del mundo. A los 50 años, una edad en la que la mayoría de los hombres ya estaban muertos o retirados, Gerald decidió lanzar la última gran invasión vikinga. Sintió el llamado de la sangre. Quería recrear el imperio del Mar del Norte. El desembarco fue exitoso. Los noruegos aplastaron la primera resistencia en el norte de Inglaterra y tomaron la ciudad de York. Se sentían invencibles. El rey inglés, Gerald Godwinson, estaba en el sur, esperando la invasión de los normandos. Gerald Jardrada pensó que tenía tiempo. Pensó que el rey inglés tardaría semanas en marchar hacia el norte. Se equivocó. Fue un error de confianza. El 25 de septiembre de 1066, el día amaneció inusualmente caluroso y brillante. Gerald y sus hombres estaban acampados cerca de un cruce de río llamado Stamford Bridge. Hacía tanto calor que Gerald tomó una decisión fatal. Ordenó a sus hombres que dejaran sus cotas de malla en los barcos, a kilómetros de distancia. Se quedaron solo con sus escudos, sus cascos y sus armas. Estaban relajados, esperando recibir rehenes de la ciudad, no una batalla. De repente, en el horizonte, vieron una nube de polvo. Y luego, el brillo del acero. No eran rehenes. Era el ejército inglés completo. El rey Gerald Godwinson había hecho una marcha forzada sobrehumana, recorriendo 300 kilómetros en 4 días, día y noche, para sorprender a los vikingos. La sorpresa fue total. Los vikingos estaban desprotegidos, sin armadura, dispersos a ambos lados del río Derwent. Gerald Jardrada, al ver al ejército enemigo, no ordenó la retirada. Clavó su estandarte en la tierra, una bandera llamada la Desolación de la Tierra, y formó un muro de escudo circular. Antes de que empezara la matanza, un jinete inglés se acercó a las líneas vikingas. Le ofreció al hermano traidor de Gerald Godwinson, que estaba aliado con los vikingos, el perdón y sus tierras si se rendía. El hermano preguntó: ¿y qué le darás a mi aliado, Gerald Jardrada, si se retira? El jinete respondió con una frase que ha quedado grabada en la historia británica: a él le daremos 2 metros de tierra inglesa para su tumba. O tal vez un poco más, ya que dicen que es más alto que los demás hombres. El jinete se dio la vuelta y se fue. Gerald preguntó quién era ese hombre arrogante. Le dijeron que era el mismísimo rey de Inglaterra. Gerald sonrió y dijo: es un hombre pequeño, pero se mantiene firme en la silla. La suerte estaba echada. La batalla comenzó con una masacre. Los ingleses cargaron contra los vikingos que habían quedado atrapados en el lado equivocado del río. Fue una cacería. Los noruegos intentaban cruzar el estrecho puente de madera de Stamford Bridge para unirse al cuerpo principal de su ejército. Y aquí surge la leyenda final. La última gran hazaña individual de la era vikinga. Las crónicas anglosajonas cuentan que un solo guerrero vikingo, un gigante anónimo, posiblemente un berserker en pleno trance de furia, se plantó en medio del puente. Él solo. Su misión era comprar tiempo para que sus compañeros formaran la línea de defensa al otro lado. Durante 1 hora, este hombre detuvo a todo el ejército inglés. Blandiendo una inmensa hacha danesa, cortaba en 2 a cualquiera que intentara cruzar. Las flechas rebotaban en su escudo o se clavaban en su carne sin detenerlo. Mató a 40 hombres. Los ingleses no podían creerlo. Parecía un demonio inmortal, un vestigio de los tiempos antiguos que se negaba a morir. Finalmente, la tecnología venció al heroísmo.
Un soldado inglés se metió debajo del puente en un barril o una balsa pequeña y a través de las grietas de la madera clavó una lanza larga hacia arriba, hiriendo al gigante en la ingle. El berserker cayó. El puente quedó libre. La marea inglesa cruzó el río como una inundación. La batalla principal fue brutal y larga. Incluso sin armaduras, los vikingos lucharon con una ferocidad maníaca. Gerald Harrada peleaba en primera línea, en un estado de furia de batalla, cortando enemigos con 2 espadas, sin escudo, avanzando como si fuera inmortal. Parecía que, contra toda lógica, los vikingos podían ganar por pura fuerza de voluntad. Pero el destino tiene un sentido del humor cruel. Una flecha perdida, una simple flecha de madera y hierro disparada al azar en el caos, voló por el aire y se clavó en la garganta de Jarl Jordrada. El gigante cayó. El último vikingo se ahogó en su propia sangre sobre la hierba inglesa. Con su muerte, la moral se rompió. Llegaron refuerzos desde los barcos, hombres que habían corrido kilómetros con las armaduras puestas bajo el sol abrasador. Llegaron tan exhaustos que muchos murieron de agotamiento antes de lanzar el primer golpe. Fue una aniquilación. De los 300 barcos que llegaron a Inglaterra, solo 24 fueron necesarios para llevar a los supervivientes de vuelta a casa. La escala de la matanza fue tan absoluta que marcó el paisaje físico de Inglaterra durante generaciones. Cuentan los cronistas que, 50 años después de la batalla, si uno caminaba por los campos cerca del río Derwent, todavía no podía pisar el pasto. El suelo estaba cubierto por una alfombra blanca de huesos blanqueados por el sol y la lluvia. Montañas de calaveras, costillas y fémures se apilaban donde había estado el muro de escudos. Los granjeros locales evitaban el lugar, diciendo que por las noches se escuchaban los gritos de los noruegos pidiendo volver a sus barcos. Fue un cementerio a cielo abierto, un monumento grotesco a la ambición de un solo hombre que quiso ser dueño del mundo y terminó siendo dueño de nada más que polvo. La batalla de Stamford Bridge, el 25 de septiembre de 1066, marca el punto final oficial de la era vikinga. Pero la historia tiene un sentido de la ironía cruel y perfecto. La era vikinga no terminó ese día en el puente. O mejor dicho, terminó para los escandinavos, pero la sangre vikinga siguió conquistando, solo que con otro nombre y otra ropa. Pocas semanas después de la muerte de Harrada, el 14 de octubre de 1066, el tercer pretendiente al trono llegó a las costas del sur de Inglaterra. Era Guillermo, el duque de Normandía. Y aquí debemos detenernos un segundo para entender la broma cósmica de este momento. Los normandos no eran franceses. La palabra normando viene de Northman, hombres del norte. Eran los tataranietos de Rollo, aquel vikingo gigante que había asediado París 200 años antes. Se habían cortado el pelo, hablaban francés, bebían vino en lugar de cerveza y construían castillos de piedra en lugar de barcos largos, pero debajo de la cota de malla, el instinto depredador era el mismo. La batalla de Hastings fue, en esencia, el choque final entre la vieja forma de hacer la guerra y la nueva. Los ingleses, agotados por haber vencido a Harrada en el norte, lucharon a la antigua. A pie, formando un muro de escudos estático, hacha contra hacha. Era la táctica vikinga clásica. Guillermo el Conquistador trajo la innovación. Trajo la caballería pesada. Trajo la guerra feudal. Sus caballeros cargaban, fingían retirarse para romper la formación enemiga y volvían a cargar. Fue la máquina del futuro aplastando a la máquina del pasado. Cuando el rey inglés Harold Godwinson murió con una flecha en el ojo, Inglaterra cayó. Y así, los vikingos finalmente conquistaron Inglaterra. No lo hizo Harrada con sus barcos dragón y sus berserkers. Lo hizo Guillermo con sus caballos y sus castillos. La energía salvaje del norte había sido domesticada, refinada y convertida en la base de la monarquía medieval europea.
Los descendientes de los piratas se convirtieron en los reyes absolutos de la Edad Media. Esta transformación marcó el fin de la libertad anárquica de los fiordos. El mundo se volvió pequeño, medido, taxado y controlado. Las fronteras se cerraron. Ya no había lugar para un hombre libre con un barco y un hacha que quisiera forjarse su propio reino. El tiempo de los héroes individuales había terminado. Comenzaba el tiempo de las naciones. Con la muerte de Harrada, murió el sueño. Escandinavia cambió. Los reinos se cristianizaron por completo. Las viejas costumbres se volvieron ilegales. Los sacrificios se detuvieron. Los trackers se pudrieron en los puertos o se convirtieron en barcos mercantes aburridos para vender pescado seco a la Liga Hanseática. El norte fue domesticado. Las runas fueron reemplazadas por el latín. Los dioses antiguos, Odín, Thor, Freya, no murieron en una gran batalla final contra gigantes de hielo como prometía su mitología. Sufrieron un destino peor. El olvido gradual. Se convirtieron en cuentos de hadas para asustar a los niños, en supersticiones rurales. Pero antes de desaparecer, los vikingos dejaron una cicatriz imborrable en el mundo. Ampliaron el horizonte de la humanidad. Conectaron Bagdad con Terranova. Mezclaron su sangre con la de rusos, franceses, ingleses, irlandeses e italianos. Nos enseñaron que el mar no es un muro, sino un camino. Si escuchas con atención, todavía puedes oírlos. Están en los nombres de nuestros días de la semana. Están en las palabras que usamos. Están en el espíritu de exploración que nos empuja a ir a donde el mapa está en blanco. La hoguera se apaga. El salón de hidromiel está vacío. El último barco ha zarpado hacia el oeste, perdiéndose en la niebla para siempre. Desde los fiordos de piedra vertical hasta los desiertos de hielo de Groenlandia. Desde el humo de los saqueos en París hasta el silencio de los monasterios rotos. La era vikinga no fue solo un capítulo de guerra en los libros de historia. Fue un grito de libertad frente a la inmensidad. Fueron siglos donde el hombre se negó a ser pequeño. Donde la madera y la lona desafiaron a la furia del océano. Lo que se perdió en Stamford Bridge no fue solo un ejército. Fue una forma de ver el mundo. Se perdió la magia de las runas, la camaradería del banco de remos y la certeza de que, si uno moría con valentía, las puertas del Valhalla se abrirían de par en par. Se perdió la conexión salvaje con los cuervos, con los lobos y con las olas. Hoy, el mundo es seguro, cartografiado y predecible. Pero si uno se detiene, si uno cierra los ojos cuando estalla una tormenta eléctrica y escucha el trueno rodar por el cielo, la memoria antigua despierta. El martillo de Thor todavía resuena en las nubes. Los nombres de nuestros días, el jueves, el viernes, son ecos de esos fantasmas que se niegan a irse del todo. Si uno camina por una playa en invierno y deja que el viento helado le corte la cara, puede sentir lo mismo que sintieron ellos al zarpar hacia lo desconocido. La historia de los vikingos nos deja una última lección. Que el destino puede estar escrito, pero depende de nosotros cómo lo enfrentamos. Y que no importa cuán frío sea el invierno, ni cuán lejos esté la orilla. El espíritu humano está hecho para explorar lo imposible. Gracias por acompañarnos en esta travesía por el mar de la memoria. Si esta historia te ha ayudado a soltar el ancla y descansar, te invito a que te suscribas y compartas este refugio con otros navegantes de la noche. Esto fue Historia Mundial para dormir. Que la marea te sea propicia. Buenas noches.